Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Cita con la Historia. Nuevamente estamos en programa grabado correspondiente al 21 de enero, en esta modalidad de época estival, sin la presencia de Roy, que nos está acompañando a la distancia, escuchando el programa según me prometió. Y bueno, como hemos hecho en otras oportunidades y como solemos hacer, repasamos algunos temas de las efemérides de estos días pasados, o de este mismo día, de el mes de enero, un mes que habitualmente usamos para vacacionar, pero que nos sorprende con efemérides y con acontecimientos muy importantes o con recordatorios por personajes importantes sobre los cuales queremos charlar o reflexionar un poco. En el día de hoy, además, vamos a tener, como siempre, algunas intervenciones musicales que en esta oportunidad se las vamos a dedicar al folclore, porque enero es un mes donde estamos acostumbrados a que haya festivales folclóricos importantes, los más conocidos, el de Jesús María, de hace unos días atrás, y luego tenemos el de Cosquín, así que vamos a aprovechar para deleitarnos con algunas piezas del folclore nacional, que son tan bellas. Vamos a empezar con nuestra primera efeméride, un personaje que muy conocido, para muchos, el padre de la ciencia moderna, el amigo Galileo Galilei, que lo recordamos porque falleció en el mes de enero, un 8 de enero de 1642. Había nacido un 15 de febrero de 1564 y ¿por qué se lo conoce como el padre de la ciencia moderna, el padre de la astronomía moderna? Bueno, por esas vicisitudes de la vida de estos personajes del Renacimiento. Galileo había nacido en una familia de la baja nobleza, digamos, ¿no? Esa gente con alcurnia, pero con problemas económicos, ¿no es cierto? El padre era un músico, matemático, Vincenzo, ¿eh? Él había mostrado interés por las letras, el dibujo, pero su padre quería mejorar la condición de la familia y le dijo: "No, estudia medicina", ¿no es cierto? Empezó a estudiar en la Universidad de Pisa. Me olvidé de decirles que nació en Pisa, en Italia, en la ciudad de la Torre Inclinada. Entonces, bueno, ingresa a la Universidad de Pisa a estudiar medicina, no con mucha vocación, pero sí por mandato familiar, y está 4 años hasta que abandona sus estudios. Pero esos 4 años le permitieron estar en contacto con los grandes pensadores clásicos, los pensadores también contemporáneos de él. Leyó a Aristóteles, a Platón. Y en ese periodo universitario también se van a renovar sus deseos artísticos, y las ciencias vinculadas a lo artístico, como la matemática. Finalmente se produce ahí un círculo, termina siendo una especie de matemático, al igual que su padre. Así que finalmente, contradiciéndolo el mandato familiar de la medicina, se dedica a estudiar matemática, y va a ejercer posteriormente como profesor privado de matemática, en distintas ciudades, entre ellas Florencia, Siena. Va a seguir estudiando a clásicos como Arquímedes. Y eso le va a permitir, ese estudio le va a permitir realizar dos trabajos muy importantes sobre hidrostática, y los centros de gravedad de los sólidos, lo que le dan una cierta... eh,
importancia, cierto grado de conocimiento entre las élites universitarias y finalmente va a obtener un cargo en la Universidad de Padua, donde va a enseñar geometría, mecánica y también va a incursionar ahí en la astronomía. ¿Qué pasaba con la astronomía? Bueno, en primer lugar tenemos que ubicarnos en algo que ahora se nos hace un poco difícil, que es cómo era el conocimiento en la Edad Media, esos 1000 años, ese periodo que abarca desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. Era muy distinta a la idea de, o al conocimiento que tenemos en la actualidad, o la idea de ciencia que tenemos en la actualidad. Hoy podemos trazar claramente, o más o menos claramente, una línea divisoria entre lo que es ciencia y lo que es creencia o religión. Pero en la Edad Media, estos dos conceptos estaban absolutamente unidos, vinculados. El conocimiento, la religión y la filosofía iban todos de la mano. Y esto también encerraba la comprensión del universo. En la época de Galileo, que ya estamos en el Renacimiento, las ideas aceptadas eran una combinación de las ideas astrológicas de Ptolomeo, el sistema geocéntrico, la Tierra estática en el medio y los astros, el Sol, la Luna, las estrellas girando alrededor de la Tierra, y las aristotélicas. Y esto obviamente iba de la mano de la religión católica cristiana, donde el hombre era la creación de Dios y la tierra la creación de Dios, con lo cual esto calzaba perfectamente. Somos el centro del universo y todo gira alrededor nuestro porque Dios nos creó a nosotros, así que no había mucho para discutir. El problema es que esto muchas veces, no muchas veces, siempre, no se compadecía con lo que se observaba, ¿correcto? Entonces había que explicar fenómenos que no iban de la mano con la teoría y se iban haciendo explicaciones que hacían inentendible este sistema geocéntrico. Fíjense que en ese momento se hablaba de un universo que en primer lugar, nosotros qué decimos hoy del universo, una idea que está ampliamente aceptada, el universo es infinito. Bueno, en la Edad Media el universo era finito, y no había espacios vacíos, no existía el vacío, ¿no es cierto? Era un espacio completo. Y había dos mundos, el mundo sublunar, que podríamos decir de la Luna para acá, hacia la Tierra, y el mundo supralunar, desde la Luna hacia las estrellas. El mundo sublunar era un mundo imperfecto, donde habitaba el hombre, y el mundo supralunar era un mundo perfecto, ¿no es cierto? De calidades y cualidades misteriosas, porque obviamente no se la conocía, pero se le imaginaba perfecto. Lo que está más allá de la luna es perfecto, lo que está más acá de la luna es imperfecto. En la Edad Media florecieron las universidades. Y en las universidades estas ideas eran puestas en discusión. Por supuesto, salvando las formas, de una manera bastante curiosa. ¿Qué se hacía? Decía, ataquemos el sistema geocéntrico, veamos sus fallas, pero no para destronarlo, sino para resolver esas cuestiones que el sistema no podía resolver. O sea, lo criticamos y lo analizamos, pero para confirmarlo, no para destronarlo. ¿eh? En una forma de no pelearse con nadie, discutimos sobre el sistema geocéntrico, pero no porque no sea cierto, sino para encontrar soluciones a los problemas que planteaba el sistema geocéntrico. Pero bueno, en 1543 se publica póstumamente, ya había fallecido, el libro sobre las revoluciones de los cuerpos celestes que había escrito Nicolás Copérnico tiempo atrás. Que cambia esta idea, ¿no es cierto? Y plantea
que la Tierra gira alrededor del Sol. Que está quieto en el centro es el Sol y que los demás astros giran alrededor de ese. El sistema pasa propone Copérnico, no es geocéntrico, sino heliocéntrico, que no era una idea novedosa. Ya en el siglo III antes de Cristo se había planteado a los antiguos griegos, pero no era una idea que era, digamos, popular, vamos a llamarla así, ni aún en tiempos de los griegos. Pero claro, cuando se publica esto de Copérnico, se genera un gran revuelo. eh, y empieza a tener éxito porque todas esas cuestiones que el sistema geocéntrico no podía explicar y que se trataba de resolver en los problemas puntuales que el sistema geocéntrico no podía resolver, el sistema heliocéntrico los empieza a resolver. El propio Galileo obviamente va a acceder a esta bibliografía, a este planteo. Al principio no estaba muy conforme, pero o sea, no adhiere automáticamente al heliocentrismo de Copérnico, pero poco a poco va a ir este, adhiriendo a él casi casi de casualidad. ¿Por qué? Porque se entera Galileo que este, en Holanda, o lo que hoy es Holanda, se habían inventado unos cristales que aumentaban la visión. ¿Eh? Los cristales curvos que todos conocemos, que hoy son tan populares, que yo estoy usando con los anteojos, etcétera. Galileo, bueno, buscó, se las ingenió, consiguió estos cristales y los perfeccionó y finalmente, para abreviar, inventó lo que hoy conocemos como telescopio. Un invento que presentó ante la aristocracia, ante las personas de poder político y religioso, porque tenía un gran interés, obviamente, para la navegación. Para la navegación, el telescopio que acercaba o aumentaba la visión era muy importante. Pero él, si bien le daba esta utilidad práctica, o se le podía dar la utilidad práctica, él lo utilizó para observar el cielo. Y casi sin saberlo, sin proponérselo, por eso se lo llama el padre de la ciencia moderna, va a crear lo que se conoce como, y que hoy es, digamos, la base de toda ciencia, la ciencia experimental o la ciencia instrumental. Es decir, no basta solamente con teorizar, proponer que el Sol gira alrededor de la Tierra o que la Tierra gira alrededor del Sol, sino que hay que probarlo, hay que establecerlo y a través de mediciones, de instrumentos, de mecanismos. Primero se dedicó a observar la Luna, lo que teníamos más cerca y más visible. Y no, se dio cuenta que tenía una composición muy similar a la Tierra, no era un astro perfecto, sino que tenía valles, montes, quebradas, etcétera, igual que en la Tierra. No era perfecto como planteaban los antiguos, que era como una especie de plato de plata. Después observó a otro planeta que vemos en los cielos estrellados, brillando, reflejando la luz del Sol, que es Júpiter. Y descubrió que alrededor de Júpiter giran cuatro satélites, con lo cual se rompía la idea de que la Tierra era el centro y que los demás giraban alrededor de la Tierra, porque bueno, resulta que alrededor de Júpiter también giran otros satélites, otras lunas. Entonces empieza a desbaratarse lo que se sostenía simplemente a través de observar con un telescopio. Todos estos descubrimientos se los va a plantear en un libro, El mensajero de los astros, que publica en 1610. Esto fue bien recibido en principio, ¿eh? Incluso el que iba a ser el futuro Papa
Urbano VIII le escribió una carta, lo felicitó, ¿eh? Y eso le permitió a Galileo profundizar todas sus investigaciones, analizar las fases lunares, las manchas solares. Confirmó que los planetas no emitían luz propia, sino que reflejaban la luz del Sol. En la antigüedad, y obviamente durante toda la Edad Media, se creía que los planetas eran estrellas móviles. De hecho, la palabra planeta, que proviene del griego, significa errante. Es como si fuera una estrella errante que gira, que se mueve. Pero es él el que determina con sus observaciones, con su telescopio, que los planetas, como cuando vemos a Júpiter brillar y lo confundimos como una estrella, no, está reflejando la luz del Sol igual que la Luna. Eh, Así que bueno, todo esto trae algo nuevo a la ciencia, que es la idea de que la ciencia tiene que explicar los hechos, no tiene que simplemente describirlos, tiene que explicarlos. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse porque, claro, todas estas investigaciones, todas estas eh, nuevas pruebas sobre el heliocentrismo, o que confirmaban la idea copernicana, ponen en duda a las Sagradas Escrituras, con lo cual empezó a ser denunciado, digamos, por sacrílego, a ser objetado en sus planteamientos. Él respondió a esos planteos en una carta abierta, donde básicamente sostiene una idea que luego se ha hecho muy popular, eh, respecto de lo que las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, los, los Nuevos Testamentos, etcétera, establecían, que es que las Sagradas Escrituras no se debían tomar de forma literal, ya que ellas, al igual que la naturaleza, provienen de Dios, y Dios le había otorgado la razón al hombre para comprenderla. Con lo cual, esta idea de no tomar la literalidad de las Sagradas Escrituras y que Dios le había dado al hombre el entendimiento, la razón para comprender la naturaleza y su funcionamiento, es una idea que expresa Galileo por primera vez, contestando las acusaciones de hereje. La Iglesia, sin embargo, temerosa, digamos, de que le apareciera un nuevo Lutero y que se produjera un nuevo cisma, lo que hace es arrancar por eh, prohibir el libro, censurar el libro de Copérnico, 1616. Se desacreditó la invención del telescopio, diciendo que era un artefacto imperfecto, que no servía para entender el mundo perfecto supralunar, ¿no es cierto? Porque como había sido construido en un mundo imperfecto y por un ser imperfecto, nunca iba a servir para comprender el mundo perfecto supralunar. Incluso algunos más retrógrados decían que si Dios hubiese querido que miráramos las estrellas, nos hubiese permitido hacerlo con los ojos y no con este invento que había hecho Galileo. Sin embargo, Galileo no aflojó, siguió produciendo descubrimientos, incluso hizo una especie de debate, unos diálogos entre dos representantes ficticios de los dos sistemas, del sistema antiguo, el sistema de Ptolomeo, el geocéntrico, y el sistema copernicano, donde discutían sobre ambas teorías. En forma irónica le había puesto al personaje que representaba las ideas antiguas, las ideas geocentristas, le había puesto Simplicio de nombre, algo así como Simplón, y que obviamente quedaba en el libro, quedaba ridiculizado, ¿no? Eh, pero bueno, esto no le hizo más que ganar nuevos enemigos y finalmente en el año 1633 tiene que ir a Roma a un juicio al que es sometido, y durante el transcurso
cual y con el antecedente de- del pobre Giordano Bruno, que fue condenado a la hoguera y en Roma, es obligado a retractarse y lo hace. Y eso le permitió que fuera condenado a prisión domiciliaria por el resto de su vida, en lugar de ser condenado a la hoguera. Y bueno, dice la leyenda que una vez que escuchó la sentencia y mientras se retiraba, sin darle la espalda a los jueces, murmuró, Epur si mueve, y sin embargo se mueve, es decir, la que se mueve es la tierra y el que está fijo en el centro es el sol. En su prisión domiciliaria va a seguir trabajando, se las va a arreglar para escribir, ¿eh? Va a escribir sobre temas que quizás no tuvieran tanto conflicto, como la resistencia de los materiales, y la dinámica, la caída libre y su aplicación a la trayectoria de los proyectiles, o sea, temas que, en fin, no le trajeran tantos inconvenientes como le habían traído sus estudios astronómicos. El fin de esta historia es que en 1992 el Papa Juan Pablo II creó una comisión para revisar ese juicio por el cual Galileo había sido condenado, ¿m? Por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, como sostenía, y probarlo, como sostenía Copérnico. Fue encontrado entonces, dijeron que no era una blasfemia sostenerlo, esta comisión, fue levantada la pena, fue eh, reconocido su aporte, pero eso ocurrió 350 años después, ¿no es cierto? Por la Iglesia. ¿M? Y sin duda esa actitud durante mucho tiempo impidió que la ciencia pudiera avanzar más rápido de lo que lo ha hecho. Y recién mucho tiempo después, estas ideas y la historia de Galileo empezaron a ser motivo de estudio en la educación pública. Pero bueno, el motivo entonces de este primer efeméride era recordar a Galileo, que murió en enero, que es el padre de la ciencia moderna, el padre de la astronomía, y que tuvo que bajar el copete ante el poder, pero se salió con la suya. Epur si mueve. Bueno, hacemos un corte y vamos a nuestro primer tema musical de folclore. Muchas gracias. Bueno, regresamos luego del tema musical y vamos a seguir con nuestras efemérides del mes de enero, del caluroso mes de enero. ¿eh? Me imagino en la ciudad de Buenos Aires, eh, un poco desierta como suele estar en enero, pero bella como siempre. ¿Qué pasó un 15 de enero de 1780? Nació en la ciudad de Bormes, cerca de Saint-Tropez, que es la más conocida, en Francia, Hippolyte Bouchard. ¿eh? Para nosotros, Hipólito Bouchard o incluso argentinizado Hipólito Buchardo, que luchó al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese entonces, eh, como su profesión lo indica, como marino. ¿Cuál es la historia de Buchardo y por qué lo traemos a consideración? Pues es una historia muy particular, ¿no? Con sus luces, con sus sombras, pero bueno, como la de todos los hombres, ¿no? Cuando se produce la Revolución de Mayo, luego de las victorias políticas de la Revolución de Mayo, y el proceso independentista, que culminó el 9 de julio de 1816, los que en ese momento se llamaban aún las Provincias Unidas del Río de la Plata, tenían que consolidar todo ese proceso revolucionario, todo ese proceso de independencia. Ya sabemos, una parte se hizo a través de las campañas sanmartinianas y belgranianas, ¿no? El acceso al Alto Perú o la lucha en el Alto Perú y luego la campaña sanmartiniana a Chile y a Perú desde Mendoza.
Pero había otro aspecto, ¿eh? Cualquier Estado-nación, aunque fuera en conformación o en formación como el nuestro recién independizado, una de sus patas fundamentales, y sobre todo en todos los momentos, en todas las épocas, ha sido su poder naval. Y obviamente apenas existía nuestro país, apenas existía la Argentina, no existía la Armada Argentina, en forma institucional. Así que el poder naval se tenía que valer de determinados instrumentos existentes en el momento para tratar de afianzar. ¿A qué echó mano la revolución y el Estado independiente a partir de 1816? Echó mano a la figura del corsario. En la actualidad, corsario y pirata para nosotros son prácticamente lo mismo, casi sinónimos. Y en la práctica, siempre también fue más o menos así. ¿Cuál era la diferencia? El corsario estaba habilitado por un estado. Tenía lo que se llamaba una patente de corso. El pirata no trabajaba bajo ninguna bandera. El pirata era el que subía la bandera negra con la calavera y las dos tibias cruzadas. El corsario tenía una bandera que se la otorgaba un estado independiente. Así que nuestro país suplió la falta de una armada, suplió la falta de una armada institucional con el libramiento de patentes de corsos a aquellos que obviamente le ofrecían tener experiencia, tener barcos, y por supuesto la patente de corso establecía que como el plan era atacar el comercio y las comunicaciones del Estado con el cual se estaba en beligerancia, en este caso el Imperio Español, el producto de los ataques, los botines, se repartían en partes proporcionales entre el corsario y el Estado que le había librado la patente de corso. Como podrán imaginar, esto era bastante difícil de controlar, bastante difícil de establecerlo, ¿eh? Y por eso siempre los corsarios y los piratas estuvieron separados por una línea muy, muy delgada. Eh, Bouillard fue uno de estos corsarios, ¿eh? Como les dije, había nacido en Francia, eh, donde se formó, obviamente, como marino. Luego va a abandonar, digamos, Francia y va a llegar a Buenos Aires en 1809. Periplos de su vida lo hacen aterrizar acá, no con un plan determinado, sino instalarse. Pero cuando estalla la revolución en 1810, se suma rápidamente a las ideas revolucionarias y se pone a disposición del gobierno revolucionario con la idea de aportar sus conocimientos navales. Ya en 1811 tiene su bautismo de fuego local en la batalla de San Nicolás. Ahí fue el segundo comandante de la pequeña escuadra que había organizado Azopardo, otro apellido famoso en la eh, historia de nuestra Armada Nacional. Si bien fueron derrotados, fue su primer bautismo de fuego, el bautismo de fuego de lo que podríamos llamar la Proto-Armada Nacional. 2 años después, en 1813, va a formar parte el combate de San Lorenzo, a las órdenes del general San Martín, ya no como marino, sino como soldado de San Martín. ¿eh? Y va a tener una actuación destacada, entre las muchas cosas que se destacaron de ese combate de San Lorenzo, en el cual obviamente todos recordamos el arrojo del sargento Cabral. Hipólito Boullard es señalado como San Martín como el que logró obtener la bandera del enemigo, que se la quitó tras matarlo Boullard al abanderado español o realista que la llevaba en ese momento. Con lo cual, Hipólito Boullard en el combate de San Lorenzo también tuvo un destacado papel.
Ya para 1815 las campañas corsarias que habilitaba el gobierno revolucionario de Buenos Aires empezaron a tomar más fuerza y va a participar al mando de Guillermo Brown, otro nombre famoso de nuestra armada, en la corbeta Halcón, ¿m? En actividades corsarias. Pero su gesta mayor en este sentido va a ser en 1817, ¿m? Cuando en celebración del primer año de la independencia, o sea, el 9 de julio de 1817, se pone al mando de una fragata llamada La Argentina y emprende una campaña corsaria planificada hacia el Pacífico, que duró 2 años, ¿eh? Y va a pegar la vuelta al globo. ¿M? Su fin, el propósito era atacar las posesiones españolas, ¿eh? Recuerden que nosotros nos habíamos independizado, pero este, España seguía siendo, dominando el virreinato del Perú. ¿M? Obviamente en México la situación era la misma y el tráfico y el comercio, España lo hacía a través de un sistema complicado en el cual, sistema de galeones, en el cual este, se transportaban las mercaderías primero desde las Filipinas hacia la costa del Pacífico, desde el Perú hacia la costa del Pacífico mexicana, después iban por tierra a la costa atlántica, es decir, al Golfo de México, y desde el Golfo de México y desde los distintos puertos del Caribe, se volvían a cargar los galeones y se armaban grandes caravanas que iban desde América Central hacia España. ¿M? Entonces, ¿cuál era el plan? Atacar en el Pacífico el sistema a las posesiones españolas y lograr, digamos, debilitar el poder marítimo y propagar los ideales de independencia y revolucionarios, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo primero que hace? Bueno, arranca hacia el Pacífico, es decir, sale de Buenos Aires, va hacia África, hacia lo que hoy es Sudáfrica, y luego enfila hacia el Pacífico. Desde el punto de vista estratégico se señala un logro muy importante que el de Bullard, que es que el 17 de agosto de 1818 se encuentra con el rey de Hawái, otro estado independiente, el rey de Hawái, Kamehameha I, donde firman una serie de acuerdos y de contratos, ¿m? Y ese acuerdo entre Bullard y el rey de Hawái es el primer país que reconoce a la Argentina como un país independiente, ¿eh? Es el primero que nos reconoce. Acuérdense que la independencia había sido en 1816, todavía estábamos en guerra con el Imperio Español, nadie se quería, estaba en proceso en el mundo el- la restauración monárquica, eh, y nadie quería enemistarse con potencias, aunque fueran potencias que se podía vislumbrar un destino de decadencia, pero que todavía eran muy importantes. Así que el primer estado que nos reconoció fue el reino de Hawái, ¿eh? Y desde el punto de vista logístico también era importante porque tener buenas relaciones con Hawái en el Pacífico era importante para las cuestiones políticas y de logística, ¿no? Para cualquier travesía, ¿eh? Eh, de esta manera se aseguraba la Argentina recursos en el Pacífico e influencia en una región clave para el comercio, en el mundo. Desde el punto de vista táctico, también tuvo un éxito muy reconocido. En noviembre de 1818, unos meses después de su encuentro con el rey de Hawái, va a atacar la costa de California, en ese momento controlada o dominada, por lo menos la costa, por los españoles, por el Imperio de España, ¿eh? Y va a tomar el puerto y la ciudad de Monterrey, ¿m? Que estaba, como les dije, bajo dominio español. ¿M? No hubo mucha resistencia. Los españoles, cuando vieron la escuadra, se retiraron hacia el interior, dejaron una pequeña guardia.
Bullar, bueno, el poblado tampoco, el puerto tampoco era muy grande, muy importante, pero Bullar dejó su marca, liberó esclavos que estaban sometidos, se quedó un tiempito. Acuérdense que ya nosotros habíamos tenido la Asamblea de 1813, donde se había abolido la esclavitud formalmente, así que esta decisión de Bullard en Monterrey iba en línea con los ideales revolucionarios y las instrucciones recibidas al ser designado corsario. Eh, También pasó por Filipinas, tuvo un paso por las Filipinas, dominio español. Ahí entró en conflicto también con los famosos piratas filipinos. eh, y bueno, demostró con este largo viaje alrededor del mundo, comandando la Argentina, que podía participar en cualquier escenario, digamos, que tenía habilidades no solamente como marino, sino también como negociador, como representante y obviamente también como militar. Ya para 1819, perdón, Bullard está en la costa del Pacífico de Centroamérica, y ahí va a decidir volver para Valparaíso, para lo que hoy es Chile, o- con la intención de concluir con su periplo. Es importante que recordemos que muchos países centroamericanos tienen banderas con los mismos colores que las nuestras y con una similitud con nuestra bandera asombrosa. Y eso tiene que ver con el paso de Uyar por esas tierras, su apoyo a las revoluciones que se iban gestando en esos momentos, en esas zonas del Imperio Español, y que los revolucionarios locales tomaron la bandera como símbolo, ¿no es cierto? Porque había un Estado independiente en el sur de Sudamérica que los apoyaba y que sostenía sus ideas revolucionarias y republicanas, etcétera, etcétera, y se convirtió la bandera argentina en esos países en un símbolo, que adoptaron finalmente como bandera nacional. Cuando llega a Valparaíso, va a ser arrestado por el gobierno chileno en ese momento, porque le piden los papeles de corsario y resulta que los tenía vencidos, no se los habían renovado. Cuestiones burocráticas, va a estar ahí preso un tiempo, pero finalmente lo va a llamar a sus órdenes el general San Martín y va a participar en el proceso de el traslado de las tropas de San Martín, que ya estaban en su plan de viaje hacia el puerto del Callao para liberar el virreinato del Perú. ¿M? Y participa también de ese proceso. Finalmente, en 1829, cuando ya las guerras de la independencia habían concluido o estaban concluyendo, se retira de la vida militar y se instala en la ciudad de Nazca, en Perú, y va a morir un 4 de enero de 1837, así que de acá tenemos una efeméride doble, el nacimiento y muerte de el amigo Bullard a los 54 años, murió en manos de un esclavo. No se sabe bien, una pelea, un maltrato, contradicciones de nuestros personajes. Él que había liberado a los esclavos en Monterrey, tenía esclavos a a sus órdenes, bajo su propiedad, en un Perú que todavía no había abolido la esclavitud o que si la había abolido, igual que en nuestro país, la había abolido el comercio, pero no la condición de esclavos aquellos que la tenían previamente. Sus restos quedaron eh, ahí enterrados ahí en la ciudad de Nazca, en la iglesia de San Javier, medio que se perdieron, como suelen ocurrir, terremotos, reconstrucciones, etcétera, pero en 1962 se encontraron en una cripta y después, por un acuerdo entre la Armada Argentina y la Armada del Perú, fueron exhumados y repatriados y actualmente descansan en el cementerio de La Chacarita, en en el Panteón del Centro Naval
de ese cementerio. Así que acá tenemos la historia de este hombre nacido en Saint-Tropez, con un pasado en la Marina francesa, ¿eh? Con una emigración hacia tierras americanas que finalmente lo llevaron al sur de Sudamérica, a nuestra ciudad, la ciudad de Buenos Aires, unos meses antes de que se produjera la Revolución de Mayo, y donde su espíritu revolucionario se reavivó y lo puso al servicio de la revolución, haciendo lo que mejor sabía, como corsario. Y llevó una nave bautizada la Argentina por todo el mundo, atravesando rumbo al este y llegando finalmente a las costas de Valparaíso en 1819, poniéndose a las órdenes de San Martín en dos oportunidades. San Martín lo conocía del combate de San Lorenzo, lo rescata de esa prisión burocrática por no tener los papeles en orden y lo suma a la gesta libertadora del Perú. Y la bandera argentina flameó durante unos tiempos en Monterrey, en la actual California, cerca de lo que hoy es San Francisco y Los Ángeles, a mitad de camino entre una y otra, y dejó obviamente su impronta en los estados americanos o centroamericanos, como les he mencionado, que podemos verlos o palparlos claramente, su influencia en sus banderas tan similares a la nuestra. Bueno, dejamos el recuerdo de nuestro amigo Hipólito Boullard, que incluso ahora se hizo medio famoso, porque resulta que por zona norte, ahí en Libertador, y bueno, no me acuerdo el nombre de la calle que la corta, la zona de clubes, en la desembocadura de lo que es el arroyo Medrano, que ahora está entubado, ¿cierto? Pero que tiene un tramito que después, pasando la Cantilo y Lugones, hay un tramito, unos pocos cientos de metros que todavía están descubiertos. Ahí se instaló hace muchos años un club náutico, porque claro, utilizaban el resguardo del arroyo Medrano para guardar las naves y después salían por el arroyo y se iban a navegar al Río de la Plata o a pescar o a lo que fuera. Y entonces sobre una de las márgenes del arroyo Medrano, ahí muy cerca de lo que es hoy la Avenida del Libertador, justo atrás de las vías del tren, está el Club Hipólito Bouillardo, que utiliza su nombre argentinizado, ¿no es cierto? Ese club se quedó sin amarras, pobre, ahora tendrán las amarras en otro lado, porque el arroyo fue entubado y el río le quedó cada vez más lejos con los sucesivos rellenos y ocupación de todos los bañados y todas las zonas costeras. Pero vi el otro día y me han invitado y es muy lindo el lugar, el comedor de ese club, o sea que está abierto al público, que se come muy bien, ¿eh? El restaurante del Club Bullardo, ahí en zona norte, que obviamente recuerda a este marino. Bueno, vamos ahora entonces al segundo tema musical del día de hoy y nos reencontramos en unos minutos. Dentro de un surco abierto vi germinar una estrella de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. A Malaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Triste quise cantar
Y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amala ya la hora en que fui a cantar, amala ya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amala ya la hora en que fui a cantar, amala ya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su claridad, y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. Bueno, regresamos ya para cerrar este programa de hoy, donde hemos tenido dos figuras a cada lado del Atlántico, nuestro amigo Galileo y nuestro amigo Hipólito. ¿M? Y vamos a cerrar con algo importante que pasó en enero, ¿eh? Pero lo vamos a señalar brevemente porque tenemos poco tiempo, pero el 18 de enero, en realidad unos días antes, en realidad unos días después, empieza la salida de Mendoza del Ejército de los Andes de San Martín, el famoso cruce de los Andes. San Martín, en carta a distintas personas, había manifestado: lo que no me deja dormir es no la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino atravesar estos inmensos montes. Estaba preocupado por el cruce de los Andes, ¿eh? El 10 de enero ya habían salido las columnas secundarias, la de Cabot, que iba por este, eh, salió del Plumerillo. Entre el 17 y el 18 salieron las columnas principales, por el paso de los Patos, el paso de Uspallata, y se empezaban a internar en la cordillera de los Andes. Pensemos que esto estuvo todo planificado durante meses y que no está, la elección de enero no es caprichosa, porque es imposible cruzar los Andes en invierno. Hay que hacerlo solamente en verano y aún así las condiciones son terribles. Vamos a recordar algunas cifras de estos para darnos un poco una idea de la dimensión. ¿M? El ejército de los Andes se componía de 5.424 hombres. Eran 3 generales, 28 jefes, 208 oficiales y 3.778 soldados repartidos en infantería, caballería y las denominadas tropas auxiliares. Cargaban 22 cañones, dos obuses de 6 pulgadas, 7 cañones de batalla de 4 pulgadas, 9 cañones de montaña, 2 cañones de hierro y 2 cañones de 10 onzas. El promedio de avance por día eran 28 kilómetros. En un día completo avanzaban 28 kilómetros. El teatro de operaciones, es decir, por donde iban avanzando las distintas columnas y los distintos pasos, era de 800 kilómetros de ancho. Y la altura promedio que atravesaron todos ellos, altura promedio, algunos fueron más altos, otros más bajos, la altura promedio era 3.000 metros. ¿Eh? Todos hemos ido a mucho menos y ya sabemos que nos falta el aire, ¿no? La diferencia térmica entre el día y la noche era de 40 grados. A la mañana o al mediodía podía haber 30 grados y a la noche 10 grados bajo cero. San Martín personalmente arranca y se interna en los Andes el 24 de enero, una vez que todas las columnas, las principales, las auxiliares, etcétera, las secundarias, arrancaron y se cercioró que todo estaba en marcha, arranca él. Como todos sabemos, no tenía una salud de hierro, tenía una salud precaria, muchos tramos
de su paso los tuvo que hacer en camilla. Y finalmente todo su plan convergió, eh, convergió perfectamente y saliendo de los Andes se produce el primer encuentro y la primera victoria. Imagínense esa gente que había estado durante casi un mes cruzando los Andes con frío, con hambre, la bronca que tenían, ¿no es cierto? La batalla de Chacabuco fue su desquite y que después va a ser revalidado obviamente en Maipú. Bueno, con este breve recuerdo de el inicio de la campaña libertadora de General San Martín en enero de 1817, terminamos el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene.